Bueno, profe, yo soy Ezequiel Bonet y te voy a hablar sobre la época colonial y contemporánea de Venezuela. La época colonial es el término que se le da al periodo de ocupación, poblamiento y administración colonial del territorio venezolano que llevó a cabo España, que comienza con el descubrimiento en 1498 en Venezuela y la independencia en 1810. Durante la época colonial se forman las bases de lo que sería más adelante la nación venezolana. Las mezclas de culturas españolas, indígenas y africanas, el uso del español como idioma original y la adopción del cristianismo. En el siglo XVII se ve el surgimiento del cacao como un gran producto de exportación, así como la explotación de caña de azúcar, del tabaco, de la sal y de los cueros. El trigo que había producido una expansión económica de Caracas en la última década del siglo XVI decayó hacia el consumo interno. El trigo traído por los españoles el siglo anterior se cultivaba ante todo en los Andes. Este cereal y otros productos de las zonas templadas eran transportadas en mulas hacia Mérida, Maracaibo, San Antonio de Gibraltar y otras zonas del país. Hacia 1618 el gobierno hispano ordenó la fundación de pueblos de doctrina para recoger a los indios. Así nacieron pueblos como Turmero, Guarenas, Choroní, Petaré, Baruta, La Victoria, Cagua, San Mateo, Santa Lucía del Valle y algunos más. Estos fueron impulsados por orden real y localmente por acción del obispo y del gobernador. En 1628 los españoles consiguieron exterminar los últimos grupos de resistencia de indígenas, girajaras, en el área de Yaracuy y establecieron una población en Nirgua, donde también pensaban explotar todo el oro. La independencia de Portugal en 1670 generó problemas para la economía de las Islas Canarias, que dependían de los mercados portugueses. Esto dio impulso a la emigración. Venezuela recibió muchas de esas personas que buscaban un mejor futuro. El imperio español descuida y limita promoción de la educación en sus colonias. Venezuela, al ser una provincia particularmente pobre, después del colapso de la explotación de las perlas en el siglo XVII, recibe menos atención que los virreinatos de México o de Perú. Los grupos de mulatos y otros ni siquiera tienen acceso a la educación básica. En 1727 se crea la primera universidad en Venezuela, siglos después de que se hubiera hecho en México o en Perú. En 1760 el gobernador de la provincia de Caracas otorgó un permiso al coronel de ingenieros Nicolás de Castro para introducir los estudios matemáticos con una academia de geometría y fortificación exclusivamente para sus oficiales. Centurión crea en 1761 una academia militar de matemáticas y en 1763 el maestro Lorenzo introduce una cátedra de medicina. Hablando de la cultura de Venezuela, podríamos decir que es una mezcla de tres culturas distintas: la europea, en particular española, la indígena, particularmente la americana, y la africana. La sociedad cultural y asimilación se acondicionó para llegar a la cultura venezolana actual, de donde procedían la mayor parte de los colonos de la zona del Caribe de la época colonial. Los idiomas oficiales reconocidos en la Constitución son el castellano y los idiomas indígenas, es decir, más de unas 30 lenguas. Los venezolanos poseen una combinación rica de herencias. A partir del periodo se mezclaron indígenas, españoles, africanos, y hoy en día la mayoría de los venezolanos tienen una o más descendencias. Por ejemplo, el 30% son mulatos, el 35% son mestizos, el 25% son descendientes de europeos, en su mayoría son italianos, españoles, portugueses o alemanes, entre otros. El 8% son afrodescendientes, el 1,5% son indígenas, el 0,5% son asiáticos. Las comunidades indígenas en la actualidad rondan el 1% de la población total nacional y están establecidas principalmente en el estado Zulia y el sur del río Orinoco y su desembocadura. Con el inicio de las explotaciones petroleras a principios del siglo XX, se establecen compañías y ciudadanos provenientes en su mayoría de los Estados Unidos. Posteriormente, a mediados del siglo, especialmente a principios de la época de la posguerra, vinieron a incorporarse a la sociedad venezolana una nueva ola, otra vez de inmigrantes de origen italiano, español y nuevos inmigrantes portugueses, libaneses, alemanes, croatas, chinos, japoneses, entre otros, y de diversos países de América Latina, como Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile, República Dominicana, Haití, México, etc., durante el boom petrolero de los años 70. La Constitución establece la libertad de culto y alrededor de un 92% de la población venezolana son católicos. El resto se adscriben a denominaciones protestantes, a otras religiones o son ateos. Y Venezuela también es hogar de una destacada comunidad judía. Los practicantes religiosos activos, las poblaciones afrodescendientes, desarrollan una fe católica mezclada con religiones africanas llamadas santería. La gastronomía en Venezuela es un crisol de costumbres sociales de diferentes culturas. En principio serían indígena, negra, blanca, luego se sumarán otras por la expansión tecnológica y comercial de cada zona. La música venezolana se caracteriza por mezclar elementos españoles, indígenas y africanos. El género más representativo del país es el joropo, que utiliza instrumentos como el arpa,
El 4 y las marcas. Debido a la influencia cultural de otros países se escucha el hip hop, dance, techno, rock y el pop. El gusto musical de Venezuela es muy distinto al de los países sudamericanos. Solo con Colombia tienen algunos gustos en común, como el joropo llanero, ya que en los llanos orientales de Colombia se produce esta manifestación musical, por ser fronterizos. El gusto musical del país es netamente caribeño. En Venezuela la salsa, el merengue y la cumbia colombiana es música para escuchar y no solo para bailar como en otros países. Vale recalcar que la música nacional es llamada música llanera y proviene de los principales llanos del país, estados Apure y Barinas. Debido a la influencia afro-antillana, el calipso y el tambor son importantes géneros musicales en Venezuela. Entre algunas figuras la música Venezuela cabe destacar al pianista del siglo XIX, Teresa Carreño. Así el estupendo desarrollo que ha ocurrido el movimiento de las orquestas sinfónicas juveniles. La literatura en Venezuela se remonta a la literatura oral de los indígenas o afroamericanos, alguna vez de los cuales ha sido registrados hoy en día. La literatura escrita comenzó a desarrollarse durante la época colonial y los escritos de la época fueron dominados por la cultura y pensamiento de España. Las crónicas y varios estilos de poesía fueron principalmente manifestaciones literarias de los años 1700. Los años 1800 y la independencia vieron el nacimiento de la literatura política, incluyendo la autobiografía de Francisco de Miranda. El romanticismo, primer género literario de importancia en Venezuela, se desarrolló a mediados de los años 1800. Y bueno, luego de la independencia, la literatura venezolana comenzó a diversificarse, pero apenas comenzó a evolucionar rápidamente en la época de Guzmán Blanco, entre 1870 y 1888. Venezuela ha contado con varios científicos. Vamos a hablar sobre los deportes en Venezuela. El béisbol y el fútbol son los deportes más practicados en este país, ya que son los deportes más populares del país. También se practica de manera muy popular el baloncesto. Entre los deportes individuales el más destacado es el boxeo, con una amplia fanaticada, y el país ha proyectado a grandes publicistas a nivel internacional. Venezuela en los Juegos Olímpicos ha destacado históricamente en deportes como atletismo, boxeo, ciclismo, taekwondo y esgrima. El colio es un deporte típicamente llanero, en el cual un conjunto de jinetes montados en caballos deben tomar la cola de un novillo intentando hacerlo caer en la pista de arena o manga de colio. Se puede asistir como participar y actualmente es considerado como el deporte nacional de Venezuela. Lo primero que debemos saber es que mucho antes de que el béisbol, el fútbol y el básquetbol tomaran el protagonismo deportivo en Venezuela, los deportes estrellas eran las bolas criollas y el colio de toro, que aún en la actualidad forman una importante parte de la idiosincrasia. Pero para nadie es un secreto que Venezuela es uno de los países con mayor diversidad cultural en el mundo. La influencia cultural foránea fue una de las principales razones que impulsó el desarrollo de las disciplinas como el fútbol, el básquetbol y el béisbol. Sobre todo esta última, característica de los países del Caribe y América del Norte. La llegada de estas actividades modernas desplazó casi por completo los deportes autóctonos. El fútbol fue el primer deporte que tuvo una evolución considerable en el país. En 1876 se organizó el primer partido en Callao, estado de Bolívar, y a partir de entonces esta disciplina pareció conquistar el corazón de muchos venezolanos. Con el fútbol en pleno auge surgió la necesidad de participar en las competencias internacionales, pues ya no bastaban con limitar su talento a los campeones nacionales nomás. De esta forma se creó la Federación Venezolana de Fútbol en 1926, pero no fue hasta 1952 que la selección de Venezuela, de fútbol venezolana, mejor conocida como la Vinotinto, pasó a ser miembro de la FIFA y al año siguiente de la Conmebol. Por otro lado, tienen al béisbol, el deporte más destacado en Venezuela. Esta disciplina en particular nace gracias a las influencias de los norteamericanos a finales del siglo XIX. El primer club de béisbol organizado en el país fue el Caracas BBC. Luego de este comenzaron a aparecer otros. Y en 1927 se creó la Federación Venezolana de Béisbol, que fue quien organizó ese mismo año el primer torneo oficial donde solo participaron 4 equipos. En lo que respecta al básquetbol, su historia comienza a partir de 1920, también gracias a la influencia de los norteamericanos. Al principio se empleó el formato de 3 contra 3 y este deporte se dio principalmente en Zulia. Para 1930 ya se habían formado algunos equipos, dando paso a los primeros intercambios amistosos. Venezuela está ubicada en la costa norte de América del Sur y comparte frontera con Colombia, Brasil y Guyana. Su capital es Caracas. El nombre oficial del país es la República Bolivariana de Venezuela. El bolivarianismo es el nombre para las corrientes de pensamiento político en honor a Simón Bolívar, general venezolano del siglo XIX y libertador de la monarquía española que luchó por la independencia de Sudamérica. Su bandera es de 3 franjas horizontales, de color amarillo, azul y rojo, con un semiarco de estrellas en el centro de la franja azul. Cuenta con una población de 28.870.000 personas actualmente, pero la historia de Venezuela se remonta a 16.000 años atrás, en la época precolonial, que se estima había una población de 1 millón de habitantes.
La etapa prehispánica comprende desde la llegada de los primeros seres humanos al territorio que hoy conocemos como Venezuela hasta el establecimiento del dominio de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos. En esta época, que es anterior a la escritura, es por ello que no se sabe demasiado, pero podemos hallar pruebas gracias a restos arqueológicos, como grabados en piedra o figuras de cerámica. Según la hipótesis tradicional del poblamiento de América, se decía que un grupo de humanos, los Clovis, hace 12.000 años atrás, en la época glacial, cruzaron el estrecho de Bering por el descenso del nivel de los océanos, haciendo un corredor que permitió a los Clovis cruzar a América tras perseguir su presa. Pero según la teoría de Chris Hirsch, arqueóloga de la Universidad del Estado de Illinois, propone que hace 30.000 años los pobladores del noroeste asiático asentados en Beringia quedaron atrapados por ambos lados, la cordillera en Siberia y el río Mackenzie, durante 2 glaciares más, y hace 15.000 años, luego del deshielo, siguieron su curso hacia América. Durante su tiempo en Beringia, de miles de años, sufrieron mutaciones genéticas y estos serían los nativos americanos ancestrales. En algún punto estos se separaron, dando como resultado nativos americanos del norte y del sur. Se estima que Venezuela se pobló tras oleadas de migraciones del norte y Centroamérica. La mayoría de la población pertenecía a 3 familias étnicas. Esta división es según su lenguaje. Ellos eran los caribes, arawaks y timotocuicas. Pero también se encontraban las familias Yanomamá, chipchas, macús, tupís, saliva, guajivas, girajaras, guaraos, guayquerí, pumé, sapé y uruac. Los arahuacos o arawaks se localizaron en el área amazónica, donde penetraron en el territorio venezolano siguiendo el curso de los ríos del sur. Los arawaks constan de 31 tribus, de origen mongoloide, que es de Siberia Oriental. Los grupos que hablaban arawaks y lograron asentarse en Venezuela son los Wayuu, Añú, Guanuhuica, los Banova o Curricapaco y los Piapoco. Los arahuacos eran personas pacíficas, mantenían un comercio constante con las comunidades vecinas. El trueque fue el medio de intercambio que utilizaron diferentes pueblos, con el fin de subsanar necesidades, puesto que cada tribu producía bienes diferentes. Por ejemplo, los arawaks eran hábiles en el arte de la orfebrería, cestería y cerámica, al igual que eran excelentes extractores de sal, pescadores y cazadores. Vivían en pequeñas comunidades y cada una tenía un líder, el cacique. Los hombres tenían 1 o 2 esposas, pero el cacique tenía muchas más, ya que era un honor estar casadas con él. En cuanto a sus viviendas, los que se encontraban en el estado de Amazonas vivían en varias construcciones simultáneas, que habitan varias familias, ubicadas en forma de círculo, unas al lado de otras, dejando un patio central que sirve como centro de reuniones. Los arawaks utilizaban gran parte del tiempo jugando o haciendo artesanías. El deporte más practicado es el batú, que se juega en un espacio rectangular con una bola hecha de hierbas y raíces. Los 2 equipos tienen que evitar que la bola caiga en su propia cancha utilizando todo el cuerpo, a manera de mezcla entre el fútbol y el vóley. También participaban en banquetes informales y bailes llamados areitos. Aquí bebían alcohol fermentado hecho a base de hierbas vegetales, al igual que fumaban el tabaco. Al igual que el resto de las culturas precolombinas, los arawaks practicaron el politeísmo. Tenían devoción a varios dioses, cuyos poderes provenían de la naturaleza, entre los cuales resaltaban el dios de la lluvia, el sol y el viento, quienes a su vez son los protagonistas de historias mitológicas. Entre sus creencias religiosas se encontraba el enterramiento o adoración a los muertos, donde los difuntos se colocaban en bóvedas especialmente creadas para su uso fúnebre. Dentro de sus prácticas ceremoniales se encontró el toteísmo, puesto que los hallazgos arqueológicos han presentado figuras de animales y seres humanos, todas talladas en madera y piedra, los cuales posiblemente se utilizaron en diferentes actividades religiosas. Las mujeres de la cultura arawak visten trajes largos y anchos que cubren hasta los pies, conocidos como túnicas. Son de colores vivos y llamativos.
El maquillaje es acompañante del vestuario, por lo que se pintan la cara con anilinas vegetales y usan sandalias. Los hombres inicialmente utilizaban guayucos y poco tiempo después de la conquista tuvieron que adaptarse a las costumbres españolas. Los primeros indicios de actividad artística dentro de la cultura arawak fue el arte rupestre, es decir, petroglifos, de los cuales se ha encontrado evidencia en las montañas venezolanas, donde aparecen diversas imágenes sobre rocas sólidas. Estos símbolos posteriormente llegaron a plasmar en la alfarería, escultura y cestería. Entre los alimentos que formaron parte importante de su dieta están las frutas como piñas, ciruelas, guanabanas, calabazas y guayabas. También los tubérculos como yuca, papa, maíz y frijoles, cultivados por ellos mismos, haciendo uso de los primeros métodos que se conocieron sobre horticultura. Practicaban la caza y pesca, lo que les permitió incluir carnes en su dieta, generalmente de animales salvajes. Algunos de ellos se identificaron como iguanas, capibaras y serpientes. Incluso las aves sirvieron de alimento. Los caribes se encontraban mayormente en zonas fluviales o de navegación como el Mar Caribe o el río Amazonas. Se encontraban entre ellos los Pemones, Cariña, Panares, etc. Cada comunidad caribe tenía un jefe o cacique. Este generalmente era hijo o sobrino del jefe anterior, pero en otras el jefe era elegido por los líderes religiosos. Sus viviendas eran casas de paja, pues no necesitaban mucho resguardo del clima ya que vivían en zonas de clima cálido. Eran de forma redonda y construidas con un marco de madera cubiertos de juncos y hojas de palmeras. Se denominaban churubata o bollo. En cuanto a la vestimenta, los hombres usaban una venda ajustada. El jefe u otros hombres importantes llevaban cintas para las cabezas rodeadas de pluma de loro. Las mujeres usaban faldas cortas de algodón y en otros grupos las mujeres iban vestidas solo con collares y cinturones con cuentas. Su cabello lo decoraban con flores y generalmente estaban descalzos. A menudo se pintaban sus rostros y cuerpos con colores brillantes para las batallas o festividades. Eran personas de pesca y caza principalmente, aunque también recurrían a la agricultura. Construían grandes canoas para pescar peces, cangrejos y otros mariscos. Los niños aprendían a nadar a edades muy tempranas, a diferencia de muchos europeos. En su dieta también se encontraba el maíz, el jabalí, venados o dantas. Eran politeístas. La religión practicada por los caribes tuvo elementos relacionados con el culto de sus ancestros. Los taínos creían que en su espíritu maligno llamado Maibouya debía ser apaciguada para evitar cualquier daño. La función principal de sus chamanes, llamados buyeís, era la de curar a los enfermos, además de mantener a raya a Maibouya. Los sacerdotes buyeís fueron muy importantes y se sometieron a entrenamientos especiales, al igual que los guerreros. Como eran las únicas personas que podían evitar el mal, fueron tratados con gran respeto. Era tradición de mantener los huesos de los antepasados en las casas. Algunos misioneros describieron la práctica como parte de una creencia que los espíritus ancestrales cuidan y protegen de sus descendientes. Los timetocuicas fueron los más abundantes. Estaban formados por 34 tribus, entre ellos los capachos, tabayes, timotos, taribas, macuchíes y muchos más. Adoptaron una vida sedentaria y gracias a la agricultura prosperaron. Tenían técnicas avanzadas para cultivar en las montañas, cortando escalones en las laderas, que reforzaban con vallas de piedra. Sus casas eran hechas principalmente de piedra y madera, con techos de paja. Domesticaban animales como pavos, paujíes y guacharacas. Realizaban el comercio utilizando semillas de cacao como moneda. Desarrollaron la textilería, orfebrería y la cerámica. Largos vestidos estampados con flores caracterizó la vestimenta de hombres y mujeres timotocuicas. Este traje no cumplió solo con funciones estéticas, sino también de distinción social, puesto que los colores del estampado identificaron las clases sociales. Si eran amarillas, entonces pertenecía a la clase media. Si eran rojas, pertenecía a la clase alta o de gran jerarquía. Y si usaban flores blancas, pertenecían al sector religioso.
La herencia que dejaron los timotocuicas fue su experiencia en la rama textil, donde elaboraron varios tejidos y cestas a partir de plantas como curagua, mamurí, hoja de cambur, caña brava y palmas. El barro también fue un material que se aprovechó en tiempos precolombinos, usado para elaborar implementos de cocina y paredes de las casas. Incluso fueron los creadores del chimo, mezcla a base de tabaco que inicialmente combinaron con piedras. Su consumo era exclusivo de los indígenas y hoy se trasladó a toda la población venezolana. Venezuela es un país muy rico, donde se mezclan 3 culturas distintas, como la indígena, española y africana. A pesar de tener influencia europea, es más representativa la indígena, donde aún hoy se encuentran estas culturas. Es en zonas selváticas y rurales. Algunas tribus indígenas, como por ejemplo los guaraos o los yanomamis. Las manifestaciones culturales tradicionales se transmiten de generación en generación, lo que hoy nos permite disfrutar de juegos, comidas, refranes, instrumentos musicales, bailes, etc., que nos unen con el pasado. Un juego tradicional es la zaranda, originario de los nativos. Se juega en la zona de los llanos en los días santos. Se elabora con una totuma, cuenco que se obtiene de picar en 2 partes una semilla hueca y grande, que es atravesada por un palito. En la parte superior del palito se enrolla un cordel que al tirarlo hace girar la zaranda, o también el trompo, que es un juguete elaborado con madera o totuma. El baile nacional es el joropo, de origen apuré, y sus respectivos instrumentos como el arpa o la bandola, el cuatro y las maracas. Entre las danzas tradicionales también se encuentran el cebucán o palo de cintas, las turas y el mare-mare. El cebucán o palo de cintas de origen europeo consiste en bailar en torno a un árbol, celebrando la llegada de la primavera. Las turás es un baile típico mágico religioso de origen indígena que se celebra a finales de septiembre para agradecer a la naturaleza los beneficios recibidos siempre y cuando la cosecha haya sido buena. Finalmente el mare-mare, que